muchas gracias te damos por este tiempo que tú nos das de poder escuchar tu palabra, de escuchar tu consejo y de saber, Dios, que tú tienes cosas preparadas para nuestras vidas. Señor, yo quiero bendecir a cada familia, a cada varón, cada joven, cada señorita, cada hermana, cada anciano, Dios, que es parte de esta iglesia. Señor, que tu Espíritu Santo nos cambie, nos transforme en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no abres tu Biblia, por favor? Marcos capítulo número 10, versículo número 45. Hoy en este día yo quiero enseñarte cómo ser un discípulo. Fuimos llamados para ser discípulos. Y un discípulo es aquel que aprende de su maestro. Ahora, cuando hablamos de ser discípulos, la característica importante de un discípulo es ser como su maestro. Cuando podemos ver en el Nuevo Testamento de algunos discípulos de Jesús, vamos a encontrar que ellos aprendieron del maestro. Ellos aprendieron todo lo que Jesús quería mostrarles con respecto al reino de Dios, al reino del Padre. Ahora, este es el principio que nosotros hoy en este día tenemos que aprender a manejar en nuestra vida. ¿Por qué fuimos creados? Pablo lo marca, fuimos creados para la gloria de Él. Fuimos creados para la alabanza y la gloria de nuestro Señor. Pero también un discípulo tiene una comisión importante. Quise tomar el versículo de Marcos capítulo número 10, versículo número 45, porque tenemos tú y yo que aprender de nuestro maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús, ¿verdad? Jesús es nuestro maestro. Y mira lo que Jesús nos dice y nos enseña en este versículo número 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. ¿Y para qué más? En rescate por muchos. Entonces, la función del discípulo, primeramente, antes de servir, escucha este principio, porque a veces ponemos a trabajar a gente que no ha pasado en un proceso. Tú no puedes ser un servidor si no eres primeramente un discípulo. Dile al que está al lado tuyo, dile, no sirves para nada. Escucha, dile, no sirves para nada si no eres un discípulo primero. Por eso en las iglesias, cuando ponemos a gente a trabajar y no ha tenido un discipulado, no ha tenido un carácter formado, ¿qué es lo que sucede? Pues simplemente truena como chinampina, porque dentro del servicio tenemos que aprender que un discípulo está para servir. Nos damos en servicio hacia la gente, porque este versículo nos lo enseña. ¿Quién nos lo enseña? ¿El pastor o Jesús? Jesús nos está enseñando este principio fundamental. Y Él dijo, yo no he venido a ser servido, sino para servir. Y cuando Él da su vida para servicio, termina el ciclo de la vida de Jesús diciendo esto. ¿Y para qué? Dar su vida en rescate por muchos. Ahora, un discípulo tiene que estar listo para servir, pero cuando él está sirviendo, la actitud correcta de su vida es que tiene que morir para que otros vivan. Dile al que está al lado tuyo, dile, cuando sirves, dile, tienes que aprender a morir. Porque le damos vida a otros, ¿verdad? Cuando morimos, servimos a otros y estamos dando vida. Jesús nos ha escogido para que seamos sus discípulos y prediquemos el mensaje del reino aquí en la tierra. Pero tenemos que aprender a ser discípulos. Y esta enseñanza que yo quiero darte hoy en este domingo, el ser discípulos es caminar con Jesús,
en el camino del aprendizaje. Marcos capítulo número 3, versículo número 7 y 9, quiero enseñarte este principio porque muchos quieren seguir a Jesús. ¿Y quiénes seguían a Jesús? Las multitudes. Versículo número 7, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Subraya esa palabra, discípulos. Ahora, todo un discípulo es llamado por Dios. Si tú tienes un llamado de Dios, fuiste llamado a ser discípulo. No cualquiera Dios llama a ser discípulo, mas Jesús se retiró al mar y primeramente habla de sus discípulos, no habla de la multitud. Y dice, está al lado de ellos con sus discípulos y le siguió después, ¿quién? Una gran multitud, ¿verdad? En Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea y de otros lados del Jordán y alrededor de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía y grandes multitudes vinieron a él. Las multitudes estaban maravilladas por lo que veían en Jesús, por los milagros, por las cosas que hacía Jesús. ¿Por qué seguía la multitud a Jesús? Solamente por lo que Jesús podía darles. Si te das cuenta que hay dos balanzas, la multitud y los discípulos. Jesús predica a las multitudes, Jesús viene a poder dar alimento a las multitudes, pero los que más le importan a Jesús, ¿quiénes son? Sus discípulos. ¿Tú quieres ser multitud o quieres ser discípulo? Es una característica que podemos ver en los pasajes que encontramos en la vida. Ahora, de Jesús. Entonces el versículo número 9 dice, y dijo, ¿a quiénes? ¿A la multitud? ¿A quién le dijo? Versículo 9, sigue conmigo hoy en esta mañana. ¿A quién le dijo? ¿A la multitud o a los discípulos? A los discípulos. Dice que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío. ¿Para que qué? Como que si estuviera Jesús a las 7 de la mañana en la estación Pino Suárez, ¿no te parece? Todo mundo quiere ver a Jesús, tocar a Jesús, estar con Jesús, caminar con Jesús, comer con Jesús. La multitud así es, amado. Cuando ve a Jesús, todo mundo quiere correr a ver a Jesús. Pero hay algo aquí muy especial que yo quiero enseñarte. La multitud nunca va a ser la voluntad del Padre. Los discípulos sí van a hacer la voluntad del Padre. Vuelvo a repetir, ¿quieres ser multitud o quieres ser discípulo? Los discípulos ahí están con Jesús. En la función de un discípulo, preparar el camino, por ejemplo en este pasaje, le dice a sus discípulos, preparen la barca. Qué importante es un discípulo para Jesús. ¿Sabes por qué? Porque los discípulos preparamos el camino para que Jesús venga a terminar y venga a concluir lo que Él puede hacer hoy en este día en nuestras vidas. Hoy en este día yo soy un discípulo de Jesús, comparto la palabra de Jesús, hablo del reino de Dios como Jesús nos enseñó. Y hoy en este día te doy alimento de la palabra de Dios. Estoy siendo un discípulo de Jesús. Pero al final de cuentas mi vida solamente prepara el camino, porque el que tiene que venir a culminar lo que va a ser este domingo en la tarde es el Espíritu Santo. Jesús en el corazón de tu vida. El Espíritu de Dios cambiando, transformando y haciendo una obra profunda en nosotros. Él quiere formar discípulos en nuestras vidas. Puede encontrar muchos personajes que fueron discípulos de Jesús, pero quiero hablar acerca de Pablo. Pablo fue un llamado a ser discípulo, no fue llamado solamente a ser apóstol, fue llamado primeramente a ser discípulo. Cuando tú lees la historia de Pablo, algunos historiadores aproximadamente dicen que Pablo estuvo sujeto a los apóstoles de 12 a 16 años. Escucha esto, de 12 a 16 años. Cerca de los apóstoles
para que Pablo pudiera ser enseñado, guiado, y después el Espíritu de Dios llamó a Pablo al servicio. Pero ante todo, todos tenemos que tener una capacitación. Todos tenemos que aprender a ser discípulos. Y yo puedo encontrar estas dos preguntas de un verdadero discípulo. Hechos capítulo número 9, versículo número 5 y 6. Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Apunta ahí en tus apuntes o en tu Biblia, subraya esta palabra o esta pregunta: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, la segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Estas son las preguntas de un verdadero discípulo que se tiene que hacer. La primera: ¿quién eres, Señor Jesús? Si tú quieres ser un discípulo, tienes que conocer a Jesús. ¿Quién eres, Jesús? Seguir a Jesús como multitud, muy prontamente las cosas de este mundo y los afanes de esta tierra te van a robar la mirada de Jesús. Las multitudes no estuvieron con Jesús. Las multitudes no fueron crucificadas y clavadas en una cruz. Los discípulos sí murieron por Jesús. Por tercera vez, ¿tú quién quieres ser? ¿Multitud o discípulos? Un discípulo tiene que conocer en dónde va a dar su vida, porque todo discípulo tiene que aprender el camino de la cruz. Todo discípulo va a tener que ser crucificado y va a tener que morir. Ahora, ¿cuántos discípulos hay hoy en esta mañana aquí? Levanta tu mano. Levanten su mano. Ok. Voltéate con el que está al lado tuyo y dile: vamos a morir. Vamos a morir. Y ya a algunos ya les salió lo de multitud. No, vas a morir. ¿Te das cuenta cómo la multitud y luego le brinca? Un discípulo está listo a morir. Por eso Pablo le dijo: ¿quién eres? ¿Cómo? ¿Que Pablo no conocía a su Señor? Y yo te voy a contestar esta pregunta: no lo conocía. Hasta ese momento en donde sintió el llamado para ser discípulo. Y Jesús le dijo: yo soy Jesús, ¿a quien qué? Tú persigues. Muy difícil es el poder decir, a ver si no suena aquí el micrófono. Ven, hijo, yo sigo a Jesús, a decir, persigo a Jesús. Y por más que Jesús se quiere ir, Jesús lo paró y dijo: ¿por qué me persigues? ¿Te das cuenta que a veces la multitud lo único que busca, qué es? Perseguir a Jesús. Gracias, hijo. ¿Perseguir a Jesús para qué? ¿Para qué persigues a Jesús? ¿Por qué estás aquí? Digo, no, es tu casa, es tu casa. No me malinterprete lo que estoy predicando, por favor. Pero ¿por qué persigues a Jesús? Muy diferente que Pablo decidió seguir a Jesús, porque lo que él quería no era ser de la multitud, sino llegar a ser un discípulo
de Jesús. Y mira, esta enseñanza yo creo que nos puede ayudar a ti y a mí para poder entender la segunda pregunta, porque un discípulo va a preguntar, después de conocer a su Señor, le va a preguntar: ¿qué quieres que yo haga? Y es cuando Jesús te va a decir lo que tienes que hacer. Y sin miedo a equivocarme, lo que Jesús a ti y a mí nos va a decir es: Rubén, discípulos, derechito a la cruz. ¿No es lo que dijo Jesús? El que quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. ¿Y qué dice? A ver. ¿Qué pretende Jesús hacer con sus discípulos? Llevarlos a la cruz, matarlos, y cuando mueran, que sus discípulos puedan dar fruto, para que por medio de la muerte de sus discípulos podamos dar vida a otros. Ese es el ciclo de un discípulo: morir para dar vida a otros. Marcos capítulo número 3, versículo número 13 y 14 está hablando de la elección de los 12 apóstoles. Versículo número 13: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Este versículo me da a entender que no tan fácilmente Jesús hace un llamado a unas personas, sino que es un llamado que tiene que venir solamente del Padre Celestial. Porque él no dijo de ti, Marín, de do pingüe. Yo sé que muchos quieren ser discípulos, pero no todos llegan a ser discípulos. Esto tiene que venir por una gracia y un favor de Dios. Dice: llamó así a los que él quiso, ¿verdad? Y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos ¿a qué? A predicar. Esta es nuestra función como discípulos. Somos elegidos por Jesús para ser discípulos, y él nos escogió para su ministerio en la tierra. Él oró por nosotros, fuimos de su pertenencia, y el Señor nos llama a ser discípulos. ¿Para qué está preparado un discípulo? ¿Para qué sirve un discípulo? ¿O por qué un discípulo tiene que estar preparado? Marcos capítulo número 3, versículo número 15, te voy a hablar de 3 evidencias que tiene que tener un discípulo. Somos discípulos de Jesús, pero Marcos 3:15 dice: y el que tuviese autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. 3 cosas que yo puedo ver que puede tener un discípulo. La primera de ellas, tiene autoridad. La segunda, para sanar enfermos. La tercera, para echar fuera demonios. Todo discípulo tiene autoridad de Dios. Dile al que está al lado tuyo: tú y yo somos discípulos. Dile: tú y yo tenemos autoridad. Dile: tenemos autoridad, tenemos el don para sanar. Dile: y también para echar fuera demonios. Dile: no tengo que hablar al pastor. Dile: no le tengo que hablar. Dile: yo lo tengo que hacer. Dile: por favor, ayúdame a predicarle al que está al lado tuyo. Por favor, dile: yo tengo la autoridad para sanar y para echar fuera demonios y no molestar al pastor. Hola. Porque el mismo Dios que yo tengo es el mismo Dios que yo te estoy predicando, porque yo también soy discípulo. Pero yo hoy en este domingo te estoy preparando para que tú también seas ¿qué? Un discípulo. Así como yo tengo la autoridad, tú también la tienes.
Así como también yo he orado por enfermos, ¿qué crees? Tú también puedes orar por enfermos y los enfermos van a sanar. Así como también he sacado demonios, ¿qué crees? Tú mismo te puedes desenchamucar en las mañanas. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, amado? Porque todo eso es un discípulo. Un discípulo tiene estas facultades. Una frase de John MacArthur dice así, me gustó esta frase que John MacArthur habló y dijo: la disciplina es la marca de la madurez espiritual. Una persona disciplinada tiene control sobre sus deseos, emociones, estados de ánimo y prioridades. Lo voy a volver a repetir. La disciplina es la marca de la madurez espiritual. Una persona disciplinada, escucha, disciplinada, tiene control sobre sus deseos, emociones, estados de ánimo y prioridades. Esto yo no lo inventé, John MacArthur lo dijo. No puedes ser siervo si no aprendemos primero ¿a qué? A ser discípulos. Un discípulo, su prioridad, ¿quién es? Jesús. Vive para Jesús. Todo lo que está a su alrededor se maneja porque Jesús es su prioridad. Por eso, cuando tú puedes ver la pregunta de Pablo, le dijo: ¿quién eres? ¿Quién eres? Y Jesús se presentó y dijo: yo soy Jesús al que tú pretendes o intentas perseguir. Yo soy ese Jesús que tú crees que me conoces, pero no me conoces, Pablo. Porque para conocerme tienes que llegar primeramente a la cruz, morir. Y cuando mueres, entonces si eres parte de mis discípulos. Por eso MacArthur escribió esta frase. Marcos capítulo número 4, versículo número al 10 al 12. Un discípulo es una persona que está al lado de Jesús y conoce su intimidad, lo que hay en el corazón de Jesús. Porque en el corazón de Jesús se le revela todo lo que Jesús quiere mostrarle. Marcos capítulo número 4, versículo número 10 al 12. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Escucha bien esto, hablando de las multitudes, para que viendo, vean y no perciban, oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Mira, hablando de la multitud, porque la parábola del sembrador viene en Mateo, viene en Marcos y viene en Lucas. Es una de las parábolas que yo puedo encontrar en los 3 evangelios sinópticos y que podemos ver y estudiar, que Jesús está diciéndole a todo mundo: les voy a enseñar por parábola. Pero ¿sabes para quiénes eran las parábolas? Para las multitudes. Una parábola no la podían comprender ellos. Aunque Dios estaba hablando de cosas naturales, no podían asimilar lo que había en la revelación de Jesús. Sus mismos discípulos tuvieron que decirle a Jesús: no entendemos. Y tú vas a encontrar que Jesús tomó a sus discípulos y les dijo: voy a revelarles esta parábola, porque la parábola del sembrador no es otra cosa más que el examinar el corazón de toda la gente. Los 4 puntos, los 4 corazones de los tipos de gente que puede estar buscando el rostro de Dios y no lo puede encontrar. ¿Quieres conocerlo? La parábola del sembrador nos habla acerca de la gente que quiere seguir a Jesús, pero hay algunas que no pueden.
Y no porque Jesús no quiera que vengan las multitudes, sino porque no se les ha revelado lo que es el reino de Dios. Ahora, quiero que veas al hermano que está al lado tuyo, porque a lo mejor él tiene una tierra en la cual él ni siquiera se ha dado cuenta, pero no sirve para ser discípulo de Jesús. ¿Es feo lo que estoy hablando? Es terrible lo que está pasando en esta parábola. Viendo, no vean. Escuchando, no entiendan. Teniendo las cosas claras, nunca vas a poder llegar a ser un discípulo. Porque un discípulo tiene que aprender a tener su corazón listo para que la palabra pueda germinar. ¿Quieres conocer estas 4 tierras que habla esta parábola? Las 4 características de la tierra del hombre. Mateo capítulo número 13, todo el capítulo número 1 tú puedes estudiarlo en tu casa. La primer tierra del corazón de la gente, junto al camino. Es una tierra que está pisoteada porque está hablando de un camino. Tú cuando ves en el campo un camino es porque hay una vereda. La tierra no está floja, la tierra está apretada porque ha llevado tiempo en donde la gente ha estado pasando y ha estado aplastando la tierra. Eso quiere decir que es una tierra que no está lista para poderse sembrar. Y cuando pasa el sembrador, avienta la semilla. Y cuando cae la semilla junto al camino, dice la Biblia, viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Por qué? Porque no tiene profundidad. Viene Satanás, te roba el gozo. Hay desánimo. ¿Tienes problemas? Luchas con tus emociones. Eres un obstinado que no renuncia a sus propias opiniones. ¿Qué te parece? ¿Habrá gente así? ¿Sí habrá gente o no habrá gente? ¿Habrá gente aquí en la iglesia? ¿Te parece que haya gente así? Viene la palabra y Jesús está diciendo, es un corazón duro que no va a traer fruto. La segunda tierra que habla, dice sembrado en pedregales. Los pedregales, amados, son lugares rocosos. Si tú te das cuenta, el poder sembrar la semilla en un lugar de piedra no va a funcionar. Dice, al momento la recibe con gozo, ¿verdad? Recibe el mensaje con gozo, pero no tiene raíz profunda y se seca. Por eso hay muchos cristianos que cuando viene la tribulación, la persecución, el desánimo, son los primerititos que dicen, bye bye, ya no voy el domingo, me voy. Tengo muchos problemas, tengo muchas dificultades. Vas a escuchar a gente que es muy común que va a decir, desde que fui al templo empecé a tener problemas. Claro que sí, porque tu corazón no estuvo preparado para poder tener una semilla plantada en una tierra correcta. Hay muchos obstáculos. La tercera tierra, sembrado en espinos. Los espinos son lugares, amados, plantas que no dan fruto. Al contrario, los espinos crecen sin que tú los puedas cuidar. Si tú tienes un jardín, te vas a dar cuenta que a veces, sin darte cuenta, crecen espinos, hierbas con espinos que simplemente se agarran de otro árbol o de otra planta y empiezan a absorberlo, empiezan a enredarlo, ¿verdad? Y dice la Biblia que son los afanes del mundo, las riquezas, la codicia del mundo, los deseos de la tierra. Y dice la palabra de Dios, ahogan la palabra de Dios y se hacen infructuosa. Gente que eres bendecida por Dios, gente que te dio un trabajo, gente que te dio una casa, lo que tú le estabas pidiendo, pero sabes, cuando Dios te lo da, te alejas. Claro, porque tu corazón era un corazón que tenía espinos. No permitiste que creciera la palabra. ¿Cuántas personas, cuando Jesús hizo el milagro, dejaron de buscarle? La cuarta y última.
El que fue sembrado en la tierra, buena tierra. Y dice la Biblia, estos son los que dan fruto para Dios, son los que establecen el reino de Dios, siembran la palabra en otras tierras. Te das cuenta cómo la semilla, cuando cae en buena tierra, da fruto. Puede producir muchísimo fruto. Y ese fruto que crece, el sembrador aparta semilla para poder sembrar nuevamente el campo. Y te das cuenta cómo el sembrador es un ciclo que siembra, recoge, cosecha, aparta, vuelve otra temporada y de la misma semilla que había sacado fruto, aparta para volver a sembrar en otro campo. Y el ciclo del sembrador siempre es que dar fruto en la tierra. Gloria a Dios por la vida de muchos hermanos que aquí yo puedo ver que están dando fruto para el Señor Jesús, porque nuestra vida así tiene que ser. Termino con esta frase. La he meditado en esta semana y me ha fascinado esta frase de David Livingstone. Él dijo estas palabras: si esperamos hasta no correr riesgo, el evangelio nunca será llevado a las almas. Lo voy a volver a repetir. Si esperamos hasta no correr riesgos, el evangelio nunca será llevado a las almas. Tenemos que aprender a correr riesgos, porque el evangelio tiene que ser predicado, amado, en todo momento. Cristo tiene que ser visto en nuestras vidas. Tú y yo tenemos que entender este principio de parte de Dios. Fuimos llamados para ser discípulos. No hay otra cosa mayor en mi vida que aprender a ser discípulo de Jesús. El ser discípulo de Jesús es lo que trae satisfacción a nuestra vida.